Bueno, me han pedido exponer algunas reflexiones, las caracterizaría de ese modo, algunas reflexiones para compartirlas con ustedes y ver si podemos, a partir de esas reflexiones, iniciar un diálogo. Tratemos. Quiero partir con una pregunta. Esta pregunta, si alguien ha estado en alguna otra charla mía o exposición, tal vez si ha tenido la mala suerte de que asistió a otra charla mía y ahora se va a aburrir nuevamente, va a ver a lo mejor esta pregunta repetida. Pero yo pregunto aquí a todos los presentes, a todas las y los presentes, ¿quién está de acuerdo con que hay que mejorar la calidad de la educación? Levanten la mano, por favor, quienes estén de acuerdo en que hay que mejorar la calidad de la educación. Bueno, la mayoría. Suele ser así. La mayoría dice sí, hay que mejorar la calidad de la educación. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de mejorar la calidad de la educación? ¿Estamos hablando todos de lo mismo cuando tenemos esa positiva aspiración de que la calidad de la educación mejore? Tal vez sí, tal vez no. ¿De dónde viene el concepto de calidad? ¿De dónde proviene el concepto de calidad de la educación? Se empezó a acuñar por ahí por los mediados de los 80, el año 83, más o menos son los primeros momentos en que se empieza a hablar de calidad de la educación. No es un concepto que venía históricamente siendo utilizado con la presencia, con la, insistencia con que empieza a ser usado a partir de ese tiempo y más fuertemente de los 90 en adelante. Aquí Lilian habló de la accountability, ¿no es cierto? Esa palabra es en inglés, así que tiene un estatus mejor la palabra. Decirlo en inglés, accountability, rendición de cuentas. Cuando se empiezan a instalar las políticas de rendición de cuentas y que en educación entran con mucha fuerza, y Chile es un país paradigmático al respecto. Chile es un país paradigma en aplicar este tipo de políticas. ¿De dónde viene el concepto de calidad? El concepto de calidad de la educación no proviene de las ciencias de la educación. Proviene de las ciencias de la economía y particularmente más bien de las ciencias, si es que se le puede llamar ciencias, pero de los estudios sobre los procesos productivos empresariales. De ahí proviene el concepto de calidad originariamente. Tiene que ver con el control de calidad de los procesos productivos. La empresa japonesa fue pionera en el concepto de calidad incorporado en sus procesos productivos. El Japón devastado post Segunda Guerra Mundial, digamos, o al término de la Segunda Guerra Mundial, ese Japón en ruinas, sabemos, ¿no es cierto?, lo que le ocurrió y la derrota dura que tuvo, con su economía, por lo tanto, por los suelos, realiza un plan para mejorar la competitividad de la industria japonesa y hacerse competitivo en los mercados internacionales. Y ahí empiezan a surgir conceptos como calidad total y otros que tienen que ver con procesos productivos muy controlados para asegurar un producto de calidad. Un producto. Y no les fue mal a los japoneses, por cierto. Porque, por ejemplo, en los años 50, cuando empiezan estas políticas de ellos, la Toyota era una empresa absolutamente desconocida en el mundo. Absolutamente desconocida. Le hubieran preguntado a un chileno, a un brasileño en los años 50, ¿qué es Toyota? Pocos habrían sabido la respuesta correcta. Hoy día lo preguntamos y yo creo que el 98% de las personas sabe qué es Toyota. Una empresa exitosa, de mucho éxito a nivel mundial. Ellos son uno de los pioneros en esto de la calidad. Y les va bien. Y empieza en los 80 esta incorporación del concepto de calidad en otros campos. Y en el campo de la educación entró con mucha fuerza, particularmente en los 90. En Chile, a partir de los años 80 empiezan las primeras reformas que van en esa línea, pero esas reformas se consolidan después de del año 90, que empiezan los sistemas democráticos. Se consolidan, se profundizan. Algunos suponíamos que del año 90 en adelante, con la llegada de la democracia, ciertas políticas y ciertas
lógicas se iban a modificar. Pero no ocurrió así, al contrario, en educación lo que ocurrió fue que la dictadura militar avanzó en cierto sentido en la instalación de cambios profundos a lo que había sido el desarrollo de la educación en Chile desde otra visión, pero no completa su trabajo plenamente. Y ese trabajo se consolida muchísimo más de los 90 en adelante. Esto a lo que se refirió Lilian, estas lógicas de la accountability, me sale bien en inglés, ¿no? Accountability. Estas lógicas de las mediciones, de las lógicas cuantitativas, finalmente va consolidando la idea de calidad de la educación bajo una lógica muy similar a la de los procesos productivos de la industria. Es decir, la calidad de la educación asociada al control de procesos, de que los procesos sigan determinados procedimientos y que obtenga como resultado un producto de calidad, como el auto Toyota. Un producto de calidad que se hace competitivo en el mercado internacional. Y esa lógica se empieza a aplicar en educación. Y Chile fue y sigue siendo un país pionero, paradigmático en aplicar esas lógicas con cierta radicalidad, por decirlo así. En todos los países estas lógicas trataron de ingresar, en algunos países ingresaron con más fuerza. Probablemente Chile e Inglaterra son los dos países donde más adelante, más en profundo se llevaron estas políticas de cuantificación de los procesos pedagógicos, mediciones cuantitativas para fundamentar o para señalar mayor o menor calidad. En Chile se aplica una prueba estandarizada, Lilian también la mencionó en su intervención, el SIMSE, Sistema de Medición de la Calidad de la Educación, SIMSE. De medición de la calidad de la educación. En su propio nombre, esa prueba ya nos muestra a qué apunta. Apunta a un resultado cuantitativo que permite rankear, hacer un ranking de los colegios, hacer un ranking de los municipios, hacer un ranking de los distintos cursos, hacer comparaciones paramétricas. Y esa lógica se ha instalado en Chile en un sistema con altas consecuencias. Altas consecuencias. La característica del sistema chileno, al igual que el inglés, que probablemente son los que a nivel internacional se han estudiado como donde se ha llevado más, donde más se ha profundizado estas políticas y estas lógicas, la característica es la medición cuantitativa como base fundamental del establecimiento de lo que se considera calidad de la educación, más puntaje, más calidad, sin atención al proceso, sino que solamente al resultado, pero además con altas consecuencias. Garrote y zanahoria. Premio a los que tienen altos puntajes, castigo a los que tienen bajos puntajes. Esa es la lógica. Y todo el sistema se empieza a ordenar en torno al resultado en esa medición. Una prueba censal, como dijo Lilian, se aplica a todos los estudiantes de un determinado nivel el año que les corresponde, a todos los estudiantes del país. Y sus consecuencias son importantes, pueden llegar incluso al cierre de establecimientos educacionales, según la ley. Y por supuesto los premios, algunos tangibles, pero otros premios más intangibles, que es el reconocimiento y el estatus a los colegios que obtienen altos puntajes. Toda esa lógica emerge del concepto de calidad traído artificialmente desde el mundo empresarial, desde el mundo de los procesos productivos, al mundo de la educación, entendiendo entonces que buena educación es producir buenos resultados en las pruebas estandarizadas. Esa es la lógica con la que nos hemos movido en Chile. Y a la pregunta, al un poco pomposo título de mis reflexiones acá, que es educar para la ciudadanía o educar para el consumo, algo así era, para formar consumidores o ciudadanos. En definitiva, todo nuestro sistema educacional se fue alineando durante estas décadas a esta lógica cuantitativa, a esta lógica de mediciones. Y todo el sistema escolar se alineó a eso. Y eso tiene consecuencias.
a nuestro entender, como gremio, como organización, nosotros somos muy críticos de eso que hemos denominado la estandarización de la educación, porque no contribuye a la formación integral o no permite desarrollar una concepción educativa integral que significaría el estímulo y el desarrollo, la posibilidad de desarrollar las múltiples capacidades y potencialidades de las personas, y no únicamente aquellas que son funcionales al sistema productivo, porque eso es lo que ocurre en definitiva. De hecho, se miden solo determinadas áreas del aprendizaje en estas pruebas, censales y paramétricas. Solo algunas áreas del aprendizaje: lenguaje, matemáticas, ciencia. Y esporádicamente han habido algunos intentos de mediciones en otras áreas, pero esas son las fundamentales. Y más fundamentalmente matemática y lenguaje. Y por lo tanto, aquellas áreas que no son medidas en estas pruebas tienen una bendición y una maldición. Tienen la bendición: yo soy profesor de educación física, así que puedo decir que trabajamos con una relativa tranquilidad en relación a los profesores de matemática o de lenguaje, por ejemplo, porque no tenemos esta espada sobre la cabeza. Esa es la bendición, poder trabajar con mayor tranquilidad. Pero tiene la maldición de que, como no es medido, no tiene importancia. Y por lo tanto, como no tiene importancia, no tiene apoyo, no tiene relevancia, cumple, pero a nadie le importa mucho, porque no se mide. Y entonces estamos muy lejos de la formación ciudadana, pero cuando tenemos problemas que tienen que ver con la formación ciudadana, cuando el país detecta las deficiencias de una población que no ha tenido formación integral ni formación ciudadana suficiente, y entonces tenemos problemas de convivencia, tenemos problemas de violencia, tenemos problemas de despolitización de la sociedad en el mal sentido del término, población desinteresada en la cosa pública y muy proclive al individualismo, sin sentido comunitario, problemas de orden psicosocial, drogadicción, alcoholismo, suicidio. ¿No sería del caso y no sería pertinente preguntarse qué le hemos pedido a la educación y qué es lo que se le ha exigido a la educación y correlacionarlo con estos problemas sociales que tenemos? Con estos problemas psicosociales que tenemos como sociedad, valga la redundancia. Si a la educación le hemos pedido, y al sistema educacional le hemos pedido, producir rendimiento en pruebas estandarizadas y desatender una formación más integral, una formación ciudadana, una formación donde el ser humano desarrolle esas múltiples potencialidades que tenemos todas las personas, ¿por qué nos extraña que la sociedad tenga los problemas que tiene? Entonces la pregunta es, el desafío en Chile, pero creo yo que es un desafío mundial, porque me ha tocado asistir a eventos internacionales, a encuentros con otros gremios de educación y sindicatos, y este es un problema que se está presentando en muchos lugares. Los problemas de convivencia, los problemas de violencia, los problemas de salud mental en estudiantes, docentes, trabajadores y trabajadoras en general, la desafección de las familias, la pérdida del sentido de comunidad educativa, son todos problemas comunes. Y entonces, la pregunta es, ¿vamos a seguir haciendo más de lo mismo? ¿O vamos a cambiar el rumbo de lo que se ha venido haciendo durante décadas? ¿Vamos a seguir obedeciendo esas políticas del accountability y trabajando, por lo tanto, para la rendición de cuentas y para la prueba en la que me hacen rendir cuenta, evaluación docente, CIMSE y otros artefactos que en Chile se llama Sistema de Aseguramiento de la Calidad? Sistema de aseguramiento de la calidad, no sistema de aseguramiento de una buena educación o sistema de aseguramiento de una educación que cumpla con sus propósitos sociales, no un sistema de aseguramiento de la educación como un derecho humano universal, sino que sistema de aseguramiento de la calidad. ¿Y qué es calidad? Rendimiento en pruebas estandarizadas.
y se monta un monstruo, que es este sistema de aseguramiento de la calidad, para asegurar que los procesos productivos en educación se lleven a cabo como están diseñados. Eso es el sistema de aseguramiento de la calidad. Es eso lo que necesitamos frente a la crisis actual, frente a la crisis que no es solo de la educación, sino que es también de la sociedad, frente a una crisis que algunos, y creo que no exageran, incluso definen como una crisis civilizatoria. En educación, ¿vamos a seguir haciendo más de lo mismo o vamos a intentar hacer otra cosa? Y como el sistema sigue imponiendo seguir haciendo más de lo mismo, de hecho las soluciones que plantean los bien pensantes muchas veces son profundizar esas políticas que han fracasado porque no han permitido mejorar la educación. El propio sistema de aseguramiento de la calidad, que en Chile tiene ya 13 años de implementación, el último sistema viene de antes, pero el último que ya de alguna manera consolidó este modelo de control de los procesos productivos, tiene 13 años y no ha mejorado tampoco los resultados en sus pruebas cuantitativas. Tampoco los ha mejorado. O sea, ha sido un sistema inútil. No ha servido prácticamente para nada. Yo tuve excelentes profesores, asistí a una escuela pública y después a una educación secundaria pública y después a una universidad pública. Y tuve excelentes profesores y esos profesores no tenían evaluación docente. No tenían un sistema que los estaba controlando todo el día, de lo que tenían que hacer, ni tenían que rendir portafolio, ni mostrar una clase grabada, que es una puesta en escena donde hasta profesores se compran un nuevo traje para el día que le van a grabar su clase. Y es una puesta en escena porque el profesor, ¿qué hace? Porque los profesores no somos tontos, y ahí está en juego nuestro salario y nuestro futuro laboral. Entonces lo que hacemos es que hacemos la clase que el sistema quiere que hagamos. Esa mostramos ese día que nos graban, aunque no sea lo que hagamos el resto del año. Porque aquí hay profesores que son seguidores de Paulo Freire, y yo le quiero decir que si un profesor en nuestro sistema de evaluación docente hace una clase al estilo del profesor Paulo Freire, de esa eminencia mundial de la educación, va a tener malos resultados. Porque lo que está categorizado como un profesor modelo para el sistema es un profesor muy distinto al que promovía el gran maestro Paulo Freire. Por lo tanto, si hay algún profesor freiriano, me considero que soy freiriano, el día de la evaluación no tengo que hacer eso. Tengo que hacer otra cosa, la que deje contento al sistema. Y para el CIMSE, que es la prueba que le hacen a los estudiantes, tengo que adiestrar a mis estudiantes para que respondan en una suerte de reflejo condicionado lo que el sistema quiere en esa prueba estandarizada. Y eso se ensaya, hasta que la respuesta mediana, más o menos automática, sale. ¿Es eso educar? ¿Es eso lo que necesitamos seguir haciendo? Yo creo que no. Y como decía una Premio Nacional de Educación en Chile, de los últimos premios nacionales, la profesora Nolfa Ibáñez, tenemos que empezar a promover una rebelión docente para empezar a hacer lo que realmente sirve y lo que realmente se necesita, y no lo que el sistema ha promovido durante todas estas décadas, o ha impuesto durante todas estas décadas más que promovido, y que realmente no es educar, sino que es adiestrar. Y nosotros queremos ser educadores y no adiestradores. Muchas gracias.